Sí, la verdad que sí. Que otro reconocimiento ya estoy un poco harto. No es mi punto fuerte. Tienen que enfocarse en aquello que quieren y no en aquello que temen. ¿Verdadero? Falso. Como me falléis esta. ¿Amenazando ya? Ay, qué fallo más tonto, tío. Buah, se me ha ido el tiempo y todo. Amparito, hola chiquilla, me alegro que estés bien. Aquí también te echamos todos de menos, claro, a todos los que se van yendo. Pero bueno, que ya mismo nos vemos en las Bahamas o por ahí. Aquí Javier, que se graba a sí mismo, pero vamos a grabarle lo guapete que va, pero un poco de lejos, porque dice, mira qué guapete voy, pero no se te ha visto. ¡Olé! Vamos, no estamos ya ready total. La factoría ya está lista para una nueva semana, pero esta vez con un concursante menos. Quiero decir una cosa, amigos. Ya son 2 que se han ido y ahora la mesa siempre un poco más corta, ¿no? Cuanto menos son, se cortará. ¡Ostras, Pedrín! Eso no lo sabía. Y entonces me gustaría que durante esta semana enseñaros vuestra idea y verla un poco con más tiempo, darle más tiempo, más aire. Un Standard & Poor's 500 no se mueve al mismo precio que un DAX, ni un DAX al mismo precio que un Eurostock, ni un IBEX 35 al mismo precio que el FTSE. Cada uno tiene un precio. ¿Y aquí qué estarían haciendo? Se han quedado parados, no están haciendo nada. Los precios no saben hacia dónde ir, están confusos, están en zona de confort. Hay personas que si yo, por ejemplo, tuviera que tirar, imaginemos que esto fueran 2 velas que estuvieran en el gráfico y yo quisiera tirar una línea, pues tendría que tirar una línea por aquí, ¿no? Uniendo los mínimos o uniendo los máximos. Hello traders. How are you? How's everything? No sé, igual bien. Habéis repasado todos los conceptos, poco a poco vais asimilando el anglosajismo del trading, del mundo del trading, de un titular. ¿Cómo se puede sacar un concepto o una idea de un mercado, de un activo, de un movimiento y demás? A rate hike clash is brewing again inside Europe's rear hawk. En este titular te está hablando de que hay algo, un mercado raro en Europa que está yendo contracorriente, que está siendo hawkish. Ya está, ya lo sabemos, no tenemos que entrar al detalle. Market risk off, update courtesy of Bloomberg's bond page. Wall Street reacts as hawkish Fed rate cuts send stocks lower. Being bullish on oil is getting harder and harder. Esto ya lo tenéis súper controlado. Luni, ¿qué es el Luni? Muy bien, oye, sois unos cracks, muy bien. Aunque no sepáis inglés, aunque no seáis bilingües, podáis coger cualquier medio y de repente entender algo. Ya está, y con eso yo me doy con un canto en los dientes, ¿vale? Volveremos a dar puntos a las 3 primeras posiciones. El que quede en tercera posición recibirá 6 ticks, el que esté en segunda, 8, y el que quede en primera posición, 10 ticks. ¿Empezamos? No. Pues venga, vamos a darle. Pues otra vez conocimiento, otra vez mirando a Billy el niño desde el otro banco. Digo, hoy te voy a batir. Creo que mi secreto es que yo no tengo rival externo. Yo solamente compito conmigo. Las órdenes pendientes del libro de órdenes son: ninguna de las otras opciones es correcta, un reflejo del volumen que se cruzará en ese precio, todas las demás opciones son correctas, órdenes que seguro que entrarán en el mercado. Ya eran preguntas un poco más complicadas y ya había que leer y pararte a pensar un poco. Uah, se me ha ido el tiempo y todo. Hay una persona que ha acertado. ¿Sabéis lo que son las órdenes en el libro de órdenes? Sí. El libro de órdenes es una de las herramientas de análisis más poderosas. Cada línea de la tabla proporciona información sobre el precio y el volumen de los activos. Vamos a ver quién ha acertado. Isabel. Muy bien. Bien, Isabel. Bien, Esa es la última vez, por eso, Venga, ¿listos? ¿Amenazando ya? Parece que he sido algo más rápida y he acertado alguna pregunta más. El Parlamento inglés ha aprobado el acuerdo de Brexit, ha pospuesto la decisión sobre el acuerdo de Brexit, ha rechazado el acuerdo de Brexit. Ya habéis contestado, ¿eh? El ratón, tío. Se ha pospuesto el acuerdo de Brexit. ¿Qué te ha pasado, Belén? Que se me ha ido el ratón. Nada, da igual. ¿Qué os ha pasado a vosotros dos? Toma ya, tercero, ole. ¿Podemos acabar la prueba ya? Te pillo 6 puntos. Si el eurodólar sube y viajo a Estados Unidos, las compras me saldrán, da igual, podré comprar en euros. Eso me ha ayudado a mí
a poder ir un poquito más rápido. Entonces, mientras ellos pensaban, yo sí que podía acabar la pregunta y podía responder. Más baratas, muy bien. Muy bien, casi todos, ¿eh? Casi todos. La bolsa más importante de Alemania es la Frankfurter Börse. No me ha dado ni tiempo a leerla a mí. Verdadero. Verdadero. Javier, muy bien. Todos estamos estudiando, ¿eh? Que se relaje, se quede atrás. La burbuja roja hace referencia a tulipanes, bitcoin.com, sector inmobiliario 2007. Solo uno. ¿Sabéis lo que es la burbuja de los tulipanes? Había una En el siglo XVII, en los Países Bajos, el precio de los bulbos de tulipán se puso por las nubes, dando lugar a la primera burbuja especulativa de la historia. Judith, muy bien. ¿Cuáles son las siglas del índice más significativo de la bolsa De Milán. italiana? Es el MIP. El FTSE/MIB es el principal índice bursátil de la bolsa italiana, una de las referencias para los inversores de todo el mundo. Judith, otra vez. Más rápida. Muy bien. ¿Quién aparece en esta foto? George Soros. ¿Sabéis quién es George Soros? Yo no. George Soros es un magnate y especulador financiero que, gracias a su conocimiento en las estrategias de mercado, se ha convertido en una de las personas más ricas del mundo. En su momento decidió tumbar la libra contra el euro y lo hizo. Él solo. Y dicen que es Illuminati. Bueno, eso no tengo ni idea. Pero el más exitoso seguro. Desde luego. ¿Vale? O sea, cuando veáis que en Forex George Soros toma una posición, tenedlo en cuenta. ¿Qué dices que te sales? Esta la he fallado, no sabía quién era él. ¿Cómo se titula el famoso libro de José Luis Cárpatos? Lo tuvimos aquí. Leones contra gacelas, leones y gacelas, leones contra tiburones, tigres y leones. Jordi, me da que se te ha ido la mano. Sí, la verdad que sí. Que otro reconocimiento ya estoy un poco harto. No es mi punto fuerte y nada, pues me mosquea. Me da cosa por Jordi, porque la verdad que se está currando, está estudiando, lo malo que hoy creo que no ha conectado con el juego, no se ha enchufado lo suficiente. Destinar más del 45% de los ingresos al alquiler o a la hipoteca de la vivienda te garantiza ahorrar más en el futuro. ¿Verdadero o falso? Como me falléis esta... Muy bien, pleno. Muy bien. Podríamos decir que el petróleo lleva un año en tendencia bajista, tendencia alcista, lateral. No es una tontería saber esto de memoria, porque cuando estáis tradeando tenéis que tener presente en qué situación estamos en ese mercado. Estamos en zonas laterales, por lo tanto, cuidado. Las tendencias muestran el movimiento del mercado que puede subir, bajar y mantenerse lateral cuando la oferta y la demanda son casi iguales. Cuando hablamos de psicotrading, nos referimos a psicología del mercado que explica los movimientos, ambas son correctas, psicología propia del trader cuando opera. Ay, hola. Qué fallo, tío, más tonto, tío. Hola. La mitad. Psicología del mercado que explica los movimientos. El psicotrading es el estudio de los procesos, sensaciones y percepciones mentales que afectan al comportamiento del trader durante su operativa. El IBEX no es un índice ponderado por capitalización bursátil. No todos los índices se calculan de la misma manera. El IBEX es uno de los que se calcula multiplicando precio por número de acciones. Y eso significa capitalización bursátil. Muy bien. Esteban primero. Después de estar en la cuerda floja otra vez, yo me lo tomo como que, bueno, cuando otra oportunidad, quiero estar a tope y quiero darlo todo y pues eso, yo voy a estar a tope. En este momento estamos en, fijaros bien, lateral, tercer impulso, primer impulso, segundo impulso. Segundo impulso. Los impulsos y retrocesos son elementos de análisis dentro del trading que sirven para plantear estrategias en los mercados. Era sin ninguna duda un segundo impulso llegando a final. El más rápido, Eric. Las opciones son un producto de contado. Solo en el caso de las opciones sobre acciones, falso, verdadero. ¿Ha sido suerte, Eric? Pensé que en el caso de las opciones sobre acciones, sí era. Las opciones, igual que los futuros, son derivados. ¿Pero acertaste? Sí. La renta fija no se puede tradear. ¿Verdadero, falso? Solo si es deuda corporativa. Falso. Bien. No pulsar por pulsar, saber la pregunta, mirar las respuestas bien, porque hay veces que cambiaban de colores, un falso te lo ponían en azul, que tú lo relacionas con verdadero. Eric. Muy bien. Eric,
Me siento muy contento porque gané el reto de conocimiento. 10 puntos muy buenos, muy sabrosos. He quedado segundo y empatado a punto con el primero, aunque he subido un total. Esteban, te llevas los 6 tics. He quedado tercero, me parece bien. O sea, cuando estás todo el rato primero, al final creas una imagen que luego tienes la necesidad de no quedar mal. Lo apliqué bien, moví la mano rápido y quedé triunfador. A seguir la semana, a ver qué pasa. Por lo menos ya voy metido ahí, enfocado. Así que ya creo que le voy cogiendo yo el truquillo ahí. Eric se lleva los 10 puntos y el privilegio de cambiar de pareja en el siguiente reto de trading. ¿Se atreven a soñar en grande? Pero no en grande, en grande, no, en grande. Tan grande que de repente tengan a más de 20.000 personas mirando mientras trabajan. Y yo les digo que hay una fuerza invisible que te empuja, que te guía, que te conduce a aquello que quieres. Y esa fuerza se llama pasión. A pesar de todas las veces que escuché que no lo conseguiría porque había empezado con 13 años, es muy mayor para la sincro, y escuché a muchos adultos decirme que no lo conseguiría. Había mucha gente mejor que yo, mucha gente con mejor técnica que yo, con más resistencia, con muchas cosas mejores que yo, que abandonaban. Para conseguir algo que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca has hecho. Fracasaremos en todo aquello que no intentemos. Todo lo que proyectas lo atraes, y cuando deseas algo mucho, no sé, el universo se conspira para dártelo. Se acercó a la seleccionadora y me dijo, bueno, si eres tan diferente, pues tendrás que ser mejor. Y yo dije, eso me gusta más. La mente es como un jardín que tú lo puedes cuidar, lo puedes regar, lo puedes proteger, solamente controlando nuestra actitud, controlando nuestros pensamientos, los que permitimos que entren a ese jardín, y controlando la manera de reaccionar ante los problemas. Solo de esa manera controlan su destino. La única manera de controlar que te pase aquello por lo que estás luchando. Tanto si crees que puedes, como si no, tienes toda la razón del mundo. Así que crean al 100% en sus posibilidades, porque las tienen, y tengan muy claro que para reinventarse tienen que enfocarse en aquello que quieren y no en aquello que temen. Muchas gracias. Este top trader, por ejemplo, solo ha operado con DAX. Todo lo que vemos arriba lo ha hecho con el DAX, ¿vale? Entonces es algo que es interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos diversificar la cartera, también tenemos este tipo de top traders, por ejemplo, que si tú no vas a operar con el DAX, pero sabes cómo funciona, ¿vale? Puedes seguir a esta persona y esta persona te operará por el DAX a ti. Es una manera de conocer lo que hace para diversificar tú también, copiarlo y operar con este mercado en concreto. Estoy muy contento porque se nota que van aprendiendo y hasta me corrigen a mí cosas que igual no las veo igual que ellos, etcétera. Y esto es muy bueno porque se ve que verdaderamente pues, ponen interés y aprenden. Por eso esta semana todos muy bien, pero le doy 3 puntos a Esteban y 1 punto a Belén. La puntuación sobre la clase de inglés, en este caso pues 3 puntos para Isabel y 1 punto para Juan. La factoría apaga las luces por hoy y deja el ranking encabezado por Eric, Esteban y Javier. Bueno, semana 3. Aquí el cocinero, con su ayudante. ¿Qué has hecho de comer? He hecho un risotto de arroz negro. ¿Y tú qué te has hecho? A ver, tú di. Yo me he hecho un potaje de habichuelas. ¿Un potaje de habichuelas? Mira, ¿Un potaje de míralo. habichuelas?
Ahora ya puedes formar parte del Club Trader. Entra en nuestra web canaltrader.com y podrás disfrutar de contenido exclusivo y gratuito. Las clases completas impartidas en la factoría, cursos de trading, podrás seguir a los mejores traders y estarás al día de todas las novedades del universo trader. ¿A qué esperas? Únete al club, únete a la revolución.